Las celebridades también son personas, y sus problemas normalmente ocurren lejos de las cámaras. Bienvenido a Watch Mojo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de las celebridades que probablemente no sabías que lucharon contra adicciones. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a las celebridades, ahora limpias, que lucharon con algún tipo de adicción en el pasado, ya sea antes de volverse famosas o que intentaron mantenerlo lejos de la prensa cuando ya lo eran. Número 10. Bradley Cooper. Through a night we'll never remember. But the four of us will never forget. Aunque Bradley Cooper saltó a la fama cuando interpretó a Phil en The Hangover, antes apareció en 46 episodios de Alias entre 2001 y 2006. You're gonna get 4 bottles of champagne, and I'm gonna tip you like I ordered 5. Yes, sir. Do you know what I mean? Yes, sir. You do, don't you? You cheeky little bastard. Y eso casi lo mata, literalmente. En aquel entonces, Cooper era alcohólico y consumía varias drogas, y él cree que eso afectó su potencial negativamente. I would never be sitting here with you. No way, no chance. Because? Because I wouldn't have been able to have access to myself or other people, or even been able to take in other people if I hadn't changed my life. No way. Cuando solo recibía trabajo esporádico en Alias, se consideraba como un actor fracasado y hasta contempló quitarse la vida. Luego de darse cuenta de que estaba arruinando su vida, Cooper dejó la bebida y eventualmente recibió trabajos más consistentes y lucrativos hasta llegar a donde está hoy en día. Número 9. Ed Sheeran. No es un secreto que Ed Sheeran disfruta de una cerveza, pero te sorprendería saber que eso casi arruina su vida. En una entrevista en The Jonathan Ross Show, Ed admitió que experimentó el lado negativo de la fama, traducido en las fiestas constantes y el abuso de sustancias. Más tarde le dijo a People que solía beber 6 botellas de cerveza cada noche. Luego de caer más profundo en el abuso de sustancias, recibió ayuda de su novia y sus colegas y se tomó un año apartado de la música. Desde entonces ha perdido más de 20 kilos gracias a que redujo su consumo de cerveza y ya no bebe en exceso. I still do all those things, but just not in excess. My dad said anything in moderation. So yeah, I just basically needed to moderate. Número 8. Terry Crews. Terry Crews siempre ha sido un libro abierto, ya sea compartiendo su testimonio como una víctima de acoso sexual o hablando sobre su adicción a la pornografía. I was a card-carrying member of this toxic masculinity, and it all came through with me realizing that I didn't know everything. En un video de Facebook, Crews habló sobre su adicción, mencionando que pasaba días enteros mirando pornografía, algo que afectó gravemente a su matrimonio. My dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. Now, most of you who are on Facebook are using the internet. And it's kind of crazy because this thing has become a problem. I think it's a worldwide problem. Logró mantenerlo oculto de su familia hasta que su esposa dejó de confiar en él y Crews se vio forzado a buscar ayuda y entró en rehabilitación. Afortunadamente consiguió reparar su relación y ahora habla abiertamente sobre los desafíos de la masculinidad y las adicciones. When you're successful, you feel like that buys you a pass. That it's her. That it's them. It's everyone else. But then a small voice came to me and said, maybe it's me. Número 7. Lady Gaga. La marihuana frecuentemente es vista como un hábito inofensivo, pero eso no significa que en exceso sea algo bueno. En palabras de Lady Gaga, Gaga comenzó a experimentar con distintas drogas incluyendo la marihuana para lidiar con las presiones de la fama y con el dolor de una fuerte lesión de cadera. I do see now that some of that had to do with my hip pain. I didn't know where the pain was coming from, so I was just in a lot of pain and very depressed all the time and not really sure why. Durante su aparición en Elvis Duran and the Morning Show, Gaga admitió que llegó a fumar 20 porros al día que le hacían vivir en otro plano psicodélico completamente distinto. And I was smoking up to 15 to 20 marijuana cigarettes a day with no tobacco. That's a lot. Yeah, and I was sure you got the good living stuff. on a totally other psychedelic plane, numbing myself completely. Más tarde le dijo a Zane Lowe que Sir Elton John le dio el mejor consejo que podría haber recibido. What's the best bit of advice Elton ever gave you? To get sober. Yeah, good advice. Yeah, Yeah, he's a smart one. very smart.
Número 6. Simon Pegg. Cuando Simon Pegg dio el salto de películas inglesas de bajo presupuesto a cintas taquilleras, también se estaba hundiendo más profundo en el alcoholismo y la depresión. Incluso conseguir los papeles de Scotty en Star Trek y Benji en Mission Impossible junto a Tom Cruise no pudo hacerlo feliz. Did you recover anything? Yes. Despite the aforementioned conditions of the hard drive you brought back, I managed to recover portions of 24 email files. Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough. Se sorprendió cuando incluso el nacimiento de su hija no lo pudo hacer cambiar de humor. Sin embargo, lo mantuvo en secreto por un largo tiempo. Ni siquiera le dijo a su mejor amigo Nick Frost. You need to eat before you go. You need to pace yourself, and you need to drink slowly. I mean, if you do it fast, you go, But that's all behind me now. Afortunadamente, su esposa lo convenció de ir a Alcohólicos Anónimos y más tarde creó al personaje de Gary King en The World's End para exorcizar a sus demonios alcohólicos. Hey, Earth isn't perfect, all right? And humans aren't perfect. And guess what? I ain't perfect. Número 5. Jane Lynch. Sorprendentemente, Jane Lynch, mejor conocida por su papel cómico en Glee, tiene un largo historial de abuso de sustancias. Every time you patronize me, I will take it back. Leave me alone. I will knock you out. En su libro Happy Accidents, Lynch admitió que bebía mucho en sus 20s y principios de sus 30s. Lynch dejó la bebida cuando tenía 31 por miedo a ser dependiente del alcohol, pero en cambio se tomaba botellas de NyQuil cada noche para caer profundamente dormida. Más tarde, mientras estaba en Nueva York para una obra sobre The Brady Bunch, ella fumó hasta perder el conocimiento, lo cual fue la gota que derramó el vaso. Al final buscó ayuda y logró deshacerse de este mal hábito, terminando en un lugar mucho mejor. Or you see how absurd, how far your addiction takes you and how you justify, well, that wasn't drinking. Yeah. That wasn't the crack. It was just, it was a bad night. Mercury was in retrograde. It wasn't the crystal meth. Número 4. Christine Davis. Christine Davis interpretó a la glamurosa Charlotte en Sex and the City, lo cual debió haber sido difícil para la actriz considerando que aún se ve a sí misma como una alcohólica en recuperación. My hair hurts. Davis comenzó a beber cuando era adolescente para vencer su timidez y así encajar en la escuela. Los tragos ocasionales se convirtieron más tarde en alcoholismo total. Esto continuó hasta sus días en la escuela de actuación, donde frecuentemente llegaba con resaca y exhausta de la noche anterior. Cuando se dio cuenta de que sus oportunidades caerían en picado en caso de que la expulsaran, decidió entrar en rehabilitación y lleva más de 30 años sobria. I'm really not interested. One drink. I'll even buy Blondie here one. Número 3. Chrissy Teigen. It's the mama. En palabras de Chrissy Teigen, no puede tomar un solo trago. Al igual que Ed Sheeran, el estilo de vida de la industria del entretenimiento aparentemente afectó a Teigen, quien admitió beber en exceso en brunches y entregas de premios. Sorry to bother you, my queen. Like, who says that? What? It was like, milady. En su opinión, su alcoholismo normalmente se salía de control al punto de avergonzarle a ella misma junto a su marido John Legend. Are you mad at me? Why would I be mad at you? I don't know, 'cause You're perfect. I got drunk. Cuando Teigen se dio cuenta de que estaba rebasando sus límites, decidió bajar el ritmo, especialmente debido a su historial familiar de luchar contra el alcoholismo. Quería arreglar las cosas para ella y para su familia, y nosotros le deseamos lo mejor. She was telling herself and telling us as friends and family that she wanted to drink less and be more in control of that, and she's already been doing it. Número 2. Adele. Jamás escucharemos un álbum de Adele tan bueno como 21. Esto es de acuerdo con la propia Adele, y el alcohol lamentablemente juega un papel clave. Cuando Adele era joven, su padre alcohólico la abandonó y sufrió de numerosas decepciones amorosas, lo cual la empujó a la bebida. Cuando alcanzó el éxito, bebía para aliviar las presiones de la fama, al punto de olvidar las letras y tambalearse sobre el escenario. También admitió que estaba completamente tomada cuando escribió 21, lo cual contribuyó a la honestidad del álbum. Era un estilo de vida que no podía durar para siempre, por lo que decidió cambiar sus hábitos luego de dar a luz a su hijo Angelo. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. Número
Número 1. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis ha sido una de las actrices más geniales y con mejor reputación de Hollywood en los últimos 40 años, así que es sorprendente enterarse de que fue víctima de una adicción a los opioides. Grateful for my life. The luckiest girl in the world. Luego de una cirugía plástica menor en 1989, a Curtis le recetaron analgésicos y desde entonces se enfrenta a una lucha de una década. Al mismo tiempo comenzó a beber en exceso para sobreponerse al miedo de envejecer, pero en 1998 su hermana la descubrió y Curtis le dijo a su marido. Atendió a la primera sesión de recuperación y desde entonces ha permanecido sobria. Curtis considera su recuperación como su mayor logro personal. Of the different projects you've done, which one changed you the most? It wasn't work. It wasn't work? No, So what no. was it? I got sober. How hard was that? That was the hardest thing I've ever done in my life. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de Watch Mojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.